Vamos a ver ahora un nuevo tema. Esto va a ser Spring Framework. Spring es una tecnología que se ha extendido bastante dentro de Java. Entonces, si ustedes tienen planeado trabajar en proyectos relacionados con Java, es casi seguro que en algún momento van a tener que trabajar con algo de Spring. Entonces, les recomiendo muchísimo que traten de aprender todo lo que puedan de Spring. Nosotros para este curso lo que vamos a usar de Spring es una integración que nos va a permitir pues facilitar cierta parte de manejo de transacciones en nuestra aplicación. Lo que voy a hacer para esta parte es que primero les voy a mostrar como los conceptos fundamentales de Spring. Vamos a ver exactamente qué problema es el que resuelve el núcleo de Spring y después iremos integrando poco a poco Spring a nuestro proyecto y veremos qué detallitos hay al respecto. Entonces, primero que nada, pues les voy a hablar brevemente de un poco de la historia de Spring Framework, de por qué surge este framework y qué es exactamente esto de Spring Framework, ¿no? Entonces, eh, inicialmente, en 1999, surgió un estándar en Java, que es el J2E, que se supone que esto era para hacer aplicaciones empresariales. En estas aplicaciones empresariales se tiene contemplado pues algo que se llama el contenedor de J2E y ese contenedor pues puede contener algo que es un contenedor de servlets, que es para usar una tecnología de Java que se conoce así como servlets, y también tiene integrado algo que se conoce como un contenedor de EJBs. Esta parte de los EJBs en J2E, en esto que es Java 2 Platform Enterprise Edition, uh, estos EJBs tenían una complejidad bastante... bueno, la curva de aprendizaje para usar este tipo de EJBs, esta tecnología que se conoce como EJBs, era bastante complicada. Había que tomar en cuenta varios detalles para poder manipularlos correctamente. Y entonces, pues, alguien propuso una alternativa para esto. La idea de estos EJBs era, pues, hacer aplicaciones supuestamente empresariales y distribuidas. Entonces, en el 2003, perdón, llega Rod Johnson y él publica un libro y en este libro propone una alternativa que es una alternativa a J2E. Esa alternativa básicamente vino a ser Spring Framework y en este libro pues él propone esta idea de cómo implementar Spring y hace uso extenso de una idea de un patrón de diseño que se conoce como inyección de dependencias, que a su vez es parte de otra idea de diseño que es inversión de control. Vamos a ver un poquito más adelante a qué me refiero con esto, pero lo importante aquí es que este framework surgió como una alternativa a esta complejidad de J2E. Con el tiempo fue evolucionando este framework en algo muchísimo más extenso. Entonces, actualmente pues Spring es lo que conocemos como Spring Framework. Es realmente una colección de librerías y cada una de estas librerías ofrece una solución para algo muy específico. Entonces, lo más esencial de Spring es esto que se conoce como el Core Container, el núcleo de Spring. Y el núcleo de Spring básicamente nos da soporte para esto que conocemos como, bueno, para esto que llamamos inyección de dependencias y algunas otras cositas relacionadas con respecto al manejo de inyección de dependencias. A su vez hay otros módulos que nos permiten hacer algo que se conoce como programación orientada a aspectos. Esos módulos son estos de aquí que dice AOP y Aspects. Hay también otro módulo que es para manejar datos, por ejemplo para hacer conexiones con JDBC o para hacer manejo de transacciones o para manipular colas de mensajes de Java, o en nuestro caso que es para integrar con frameworks de mapeo objeto relacional, como es el caso de Hibernate, ¿no? Y ya su implementación que sería JPA, perdón, su estándar que sería JPA. Y también tenemos otro módulo que es para hacer aplicaciones web. ¿Okay? Entonces Spring Framework pues es toda esta colección de librerías. Esencialmente para cada una de estas librerías hay que importar ciertas dependencias en Maven, si están trabajando en Maven, o en Gradle, si prefieren usar Gradle, pero al final tienen que importar pues las librerías de este framework para cada uno de los módulos que necesitan. Nosotros ahorita vamos a trabajar con el núcleo de Spring, que quiero que entendamos bien los conceptos fundamentales del núcleo de Spring, y ya después iremos integrando varios módulos que nos van a ser útiles para el desarrollo de nuestra aplicación. Ya también en la actualidad esto de Spring se ha extendido tanto que han surgido un montón de nuevos proyectos que usan como referencia Spring.
lo usan como base para sus aplicaciones. Y esos proyectos pues son soportados por la comunidad de Spring. Son bastantes. Por ejemplo, aquí puse una lista muy breve de algunos de esos proyectos. Tenemos por ejemplo este proyecto que es Spring Mobile, que es para hacer desarrollo de aplicaciones usando el núcleo de Spring Framework, pero aplicado por ejemplo para el desarrollo de aplicaciones móviles. Tenemos por ejemplo este otro que es Spring Social, que es un framework que también me permite conectarme con APIs del tipo REST, por ejemplo de Facebook o de Twitter, y poder invocar a esos APIs definidos para estas plataformas. Hay un montón de proyectos basados en Spring Framework. Cada uno de estos resuelve algún problema específico. En particular hay un proyecto que se ha empezado a utilizar muchísimo en Spring, que es esto que se llama Spring Boot. La idea de Spring Boot es que ustedes básicamente pueden crear un proyecto Spring con toda la configuración mínima que necesita, prácticamente con un par de configuraciones mínimas. Entonces lo que se hace usualmente en la mayoría de los cursos de Spring es que se empieza de inmediato usando Spring Boot para que uno vea pues qué tan mágico se puede levantar y qué tan rápido se puede levantar un proyecto de Spring desde cero usando esta herramienta. Yo en lo personal creo que esa no es una idea tan buena, porque me parece que es más importante entender desde el principio los conceptos fundamentales de Spring. ¿Cuál es la razón por la cual usamos Spring? ¿Cuál es el problema que está resolviendo Spring? Y ya una vez que uno tiene bien entendido esas ideas y que ya entendió bien cómo se configura Spring para acoplarlo con otros módulos, entonces ahora sí, pues ya viene esta idea de cómo podemos simplificar ese proceso de configuración y entonces ahora sí introducir Spring Boot. Yo voy a tomar ese camino para este proyecto, para este curso. Vamos a ver entonces conceptos fundamentales de Spring, y a medida que vayamos avanzando y veamos la necesidad de ir integrando configuraciones, los vamos a ir añadiendo, y al final veremos brevemente cómo trabajar con Spring Boot y integrarlo ya a nuestra aplicación. Entonces vamos a ver ahora algunos conceptos fundamentales de Spring.